ángel del Señor la visitó, señora mía, le dijo alégrate, llena de gracia. Vamos a comenzar nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan, un evangelio especialmente preparado para el cristiano de fe adulta. El Evangelio de Juan es el cuarto de la serie de los Evangelios. Es una obra muy hermosa desde el punto de vista literario y sobre todo desde el punto de vista teológico. Es un texto delicioso que parece simple, pero que en realidad es muy profundo y complicado de entender si no se poseen ciertos elementos fundamentales. Es un evangelio con una gran riqueza teológica, fruto de una larga y profunda meditación. Es por eso que los ortodoxos llaman a Juan el teólogo, aquel que ha contemplado a Dios en la carne. Juan contempló al Logos hecho carne, el mismo Logos que se ha encontrado con los discípulos, y este encuentro les ha llevado a una experiencia con el misterio divino, una experiencia tan profunda y significativa que los marcó interiormente y para siempre. Vamos a conocer este evangelio, pero necesitamos comenzar por colocar algunas bases fundamentales. La primera de esas bases es entender que el evangelio según Juan es un evangelio espiritual simbólico. Uno de los comentaristas más antiguos del Evangelio según Juan, Clemente de Alejandría o Clemente Alejandrino, en uno de sus manuscritos espirituales del siglo III, dice que Juan, habiendo visto que los demás evangelistas habían expuesto las cosas corpóreas, físicas, materiales, que se refieren a la existencia histórica de Jesús, él compuso un evangelio espiritual. De hecho, uno de los títulos más usados para llamar el Evangelio según Juan es justamente Evangelio espiritual. ¿En qué sentido es espiritual? Espiritual no es lo contrario de la materia. Espíritu es la vida de Dios, es la inteligencia penetrante del Señor, es la sabiduría. El Evangelio de Juan es espiritual porque quiere profundizar el sentido de los acontecimientos. No los elimina, sino que los profundiza considerando los acontecimientos desde el punto de vista teológico. Va a la profundidad para poder llegar así al mensaje. Es por eso que este evangelio se llama espiritual, porque llega a la realidad significativa del evento histórico de Jesús. Por eso es que para comprender mejor el Evangelio de Juan se sugiere de utilizar la expresión espiritual. Se sugiere utilizar otro término que ayude mejor a entender esta realidad en nuestros días. Por eso se sugiere decir que el Evangelio según Juan es un evangelio simbólico. Ahora nos toca conocer el tema del simbolismo. ¿Qué es un símbolo? El término símbolo es una expresión literal que significa una cosa que es necesaria colocar al lado de la otra para obtener una realidad. La palabra símbolo es una palabra griega compuesta por dos elementos, sim y bolon. La primera, sim, es una preposición que significa junto a, y la segunda es la raíz del verbo balo, griego, que significa colocar. De allí entendemos que algo simbólico debe estar puesto junto a otra para poder así obtener la totalidad. Un ejemplo sencillo que nos ayudará a entender el tema del simbolismo es cuando queremos formar un rompecabezas. Se ponen muchos pedazos pequeños que solos no dicen nada, pero colocando uno al lado del otro se logra obtener una figura. Esto es justamente el símbolo. Colocando juntos muchos pedazos se logra comprender la totalidad. Es justamente colocando juntas todas las partes del rompecabezas que lograremos comprender el mensaje que se quiere transmitir. En literatura, el procedimiento simbólico
es justamente este trabajo del lector, que colocando junto lo que aparece, descubre el mensaje que está detrás. Cuando el cuadro está completo, entonces la comprensión es mayor, es más profunda. Cuando conocemos a una persona en profundidad, conocemos muchos pequeños detalles, pero lo que es importante no es el análisis minucioso de todos los particulares, sino colocar juntas esas realidades para poder obtener un retrato no físico, sino moral, espiritual de esa persona. De la misma manera, los evangelistas han realizado un retrato de Jesús, y de manera particular Juan ha realizado un retrato simbólico en el que muchos particulares del relato tienen un sentido, un significado que el lector debe aprender a descubrir. Los signos relatados en el Evangelio de Juan son una manera de exponer el simbolismo. Es por eso que el autor, cuando termina su obra en el capítulo 20, versículos 30 al 31, dice que ha escrito estos signos. Esta es una de las palabras características del cuarto evangelio. Después de haber relatado el encuentro con el resucitado, el autor termina de la siguiente manera: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Este final es hermoso porque revela la intención del autor. Antes que nada, Juan nos dice que ha escrito signos realizados por Jesús. No los escribió todos, sino que hizo una selección de esos signos. Llamó signos a las obras de Jesús. Quiere decir que el autor considera aquellos eventos de la historia humana de Jesús significativos en el sentido de que comunican un significado mucho más profundo. Los signos son algo que nos reenvían a otra cosa. Los signos son inevitablemente materiales, pero siempre reenvían a una realidad más grande. Un ejemplo sencillo que nos ayuda a comprender esto es cuando vemos sobre la arena de la playa algunas huellas. De estas huellas que vemos podemos comprender que pasó una persona o pasó un perro. Nos indica la dirección a la cual se dirige. Nosotros no vemos a la persona, ni siquiera vemos el pie, pero por la forma de la huella entendemos que pasó una persona. Por eso es que la inteligencia humana es simbólica, porque mete juntos muchos pedazos para hacerse una idea. Esto se hace en fracciones de milésimas de segundos. Si la huella es grande, entonces la persona debe ser grande. Este es un procedimiento simbólico. Los signos son cosas que nos traen a la mente otra cosa. El humo nos hace venir a la mente el fuego. El cerebro humano razona de esta manera, y las personas que escriben, los literatos, construyen sus obras, sus textos de manera simbólica y necesitan de la colaboración del lector. Buscan un lector inteligente. En los textos literarios, los autores brindan pistas a los lectores para que estén atentos, para que entiendan lo que quiere decir, para que vayan en profundidad, para que vean más allá, para que se fijen detrás de lo que dice, para que entiendan la referencia. El lector es colocado alerta y tiene que leer con atención. Juan sostiene que todos los hechos históricos de la vida terrena del hombre llamado Jesús son signos del amor de Dios, signos de cómo Dios, de cómo piensa Dios, de cómo es Dios, de cómo actúa en la historia. Viendo el personaje histórico Jesús, reconocible, documentable, viendo sus obras se entiende lo que Dios hace. Jesús es la posibilidad de ver lo invisible. El narrador simbólicamente muestra, por medio de los hechos experimentables, lo que está detrás, que no es humanamente visible, pero que es revelado por Jesús. La idea central para Juan es que Jesús es
el revelador del Padre, el Logos, el pensamiento, la palabra, la sabiduría eterna de Dios hecha carne y que ha sido experimentada por los discípulos. Ellos han tocado este Logo, la vieron, la conocieron, entendieron mucho más, han entendido por qué el Logos hecho carne ha revelado que Dios es Padre, han revelado sus gestos, su manera de ser, de pensar, de actuar. Es por eso que Juan llama signos, y no es sinónimo de milagros, sino que es simplemente una cosa extraordinaria que llama la atención. Es algo significativo que quiere significar algo. Juan nos dice, Jesús ha realizado muchos signos, pero yo he escogido algunos. He escogido realmente esos signos que es para que ustedes crean. Ese es el objetivo de los signos. El objetivo del evangelista es la fe de los que escuchan su evangelio. Por tanto, para que comiencen a creer. No es para que comiencen a creer, sino para que continúen creyendo. El evangelio según Juan no es un texto del primer anuncio. No es un relato elemental. Es un texto profundo que vale para personas que tienen cierta habilidad literaria. Justamente por su profundidad espiritual no se dirige a los principiantes. Y desde la antigüedad los padres de la iglesia siempre han considerado a Juan como el evangelio para el cristiano adulto, para el cristiano maduro. Juan no es el primer paso para conocer a Jesús. Sin embargo, es necesario poco a poco ir conociéndole para que nuestra fe madure. Es importante en la catequesis y en la formación de las personas tener en cuenta que el Evangelio de Juan no es un evangelio de partida, sino que es un evangelio de llegada. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es el evangelio del cristiano adulto. No podemos comenzar a conocer la vida de Jesús por el Evangelio de Juan, porque pedagógicamente es equivocado. Lo mejor sería comenzar por Marcos, que es el más sencillo. Poco a poco ir haciendo el camino y al final poder leer Juan. Ciertamente en la liturgia nosotros leemos durante el año litúrgico el Evangelio de Juan, pero es una cuestión pedagógica. Se recomienda primero tener una base de los evangelios sinópticos para después enfrentar el Evangelio de Juan, justamente porque el Evangelio de Juan es mucho más complicado para entender. El objetivo de esta fe que nos presenta Juan es Jesús, en cuanto que es Cristo y es Hijo de Dios. Esto nos hace pensar en el comienzo del Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos comienza diciendo justamente comienzo de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Con esto Marcos está diciendo, les relato dónde comienza el origen de la buena noticia de Jesús, que es Cristo y es el Hijo de Dios. Juan, en el cuarto Evangelio, escribe muchos años después un texto más profundo. Lo escribe para los cristianos de fe madura. Y el objetivo es el mismo. El objetivo de la fe es siempre Jesús, que es el Cristo, es el Hijo de Dios. Jesús es un nombre histórico. Cristo indica su función. Tiene la tarea mesiánica del rey consagrado. Es el delegado oficial de Dios. Hijo de Dios dice la naturaleza, la esencia de este hombre que no es simplemente un rey, sino que es el Hijo de Dios. Es Dios como el Padre y realiza el proyecto mesiánico de una manera absolutamente nueva. Hay una continuidad, un cumplimiento, pero también hay una superación, hay una novedad extraordinaria y Juan, siendo judío, ha recibido a este maestro y entendió que es mucho más que un maestro. Vio su gloria, entendió su esencia, su naturaleza, entendió su divinidad, entendió que es la imagen del Padre, el Logos que revela la auténtica divinidad. No solo lo da a conocer, sino que además comunica la vida. Si notamos con atención en el final, hay dos palabras importantes, que son ¿para qué? Dice Juan, les he escrito estos signos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que, creyendo, tenga vida en su nombre. Creer no es un fin en sí mismo, es el pasaje para llegar a la vida en el nombre de Jesús, es decir, en plena comunión con Él. El objetivo es vivir bien, tener una vida plena. El camino para llegar a esta plenitud de vida es la fe. La fe es comunicada por medio de un testimonio. El Evangelio, según Juan, es justamente el testimonio del discípulo amado. El término testimonio es muy querido por Juan. Él se presenta a sí mismo como el testigo, aquel que estaba, aquel que vio, y comunica a los demás la belleza de esto que ha visto, el fundamento de lo que ha sucedido. El relato de Juan está encerrado en medio de dos testimonios. El comienzo es testimoniado por el Bautista, que da testimonio de Jesús cuando comienza su ministerio. Y el final del capítulo 19, después de que el soldado ha abierto al costado de Jesús crucificado, aquel que está presente, Juan, testigo ocular, dice: el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes crean. Es una especie de paréntesis en el cual el autor interviene en el texto. Es una instrucción literaria, un paréntesis en el relato. Juan deja de relatar, mira al lector y le dice: yo, testigo ocular, he visto y te lo digo para que tú saques una conclusión importante, para que también tú creas como he creído yo. Juan el Bautista comienza la obra testimoniando a Jesús. Juan el Evangelista culmina la obra dando testimonio de Jesús y toda la historia de la humanidad de Jesús. Toda esa historia se encuentra en medio de estos dos testimonios de dos discípulos que se llaman Juan. Sin embargo, no es fácil afirmar que Juan sea el autor del cuarto evangelio, porque en el texto su nombre nunca aparece, ni tampoco se presenta. La única manera con la cual se presenta es con el título de el discípulo amado, o bien el testigo, aquel que ha visto y da testimonio. Sin embargo, todos desde la antigüedad siempre han llamado a este discípulo testigo Juan el Evangelista, el teólogo, el verdadero teólogo.